Iglesia, y vamos a abrir la palabra en la primera carta a los Corintios capítulo 1. Primera carta a los Corintios capítulo 1. Vamos a hablar en esta mañana sobre a qué hemos sido llamados. A qué hemos sido llamados. Si lo tiene, me dice un fuerte amén, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos la palabra que será la base de lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué, iglesia? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, que dice, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hasta ahí la lectura y vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por la oportunidad que nos das de abrir esta palabra que sigue teniendo la misma vigencia desde el momento en que fue inspirada y fue puesta por escrito. Permítenos, Señor, meditarla, que ella, Señor, sea atesorada por cada uno de nosotros y que nos sintamos desafiados a poder practicarla. Sabemos que ella no vuelve vacía, por lo tanto, danos un corazón receptivo, danos un corazón tierno para que pueda esta palabra ser sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados. La expresión que se repite en esta porción de la Escritura, por lo menos en 3 ocasiones, será la palabra llamado. Comienza diciendo el versículo 1, Pablo, y luego ¿qué dice? ¿Están aquí conmigo, hermanos? Va, lea la Biblia, pues. Pablo, ¿qué dice? Llamado a ser. 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Otra vez la palabra llamados. Llamados. Versículo número 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis. Otra vez la palabra llamado. ¿Llamados a qué? Esta es la pregunta que surge cuando meditamos las Escrituras esta mañana sobre a qué hemos sido llamados. El día de ayer platicábamos con nuestro pastor general, más bien él nos daba un análisis de lo que él considera la razón por la cual la iglesia evangélica creció desde los años 80, 90 del siglo pasado. Y según nos decía en su análisis, él considera que la iglesia evangélica creció porque siempre la iglesia evangélica tuvo apertura
a poder aceptar cualquier persona que por A o B circunstancia hubiese transgredido alguna situación, algo que era muy desde el punto de vista de la religión tradicional, era muy acuciosa, y que decían que habían pecados y pecados terribles por lo cual no se toleraba o no se aceptaba la comunión de dichas personas que comulgaban cada fin de semana. La iglesia evangélica entonces comenzó a tener un auge grande desde los años 80. Comenzó a crecer agigantadamente, y de hecho pasó de ser, fíjense, del 20%, que era de manera general el análisis de la población que había aquí en El Salvador, ha pasado a ser a casi el 50%. Las personas dejaron las iglesias católicas y emigraron hacia las iglesias evangélicas. Y con ello, pues se comenzó a tener un auge tremendo a lo largo y ancho del país, de tal manera que ahora, pues dicen las estadísticas, hace dos meses exactamente, apareció un artículo de una prestigiosa universidad del país hablando que ahora en El Salvador se puede hablar de los mismos números entre creyentes que profesan la fe evangélica y creyentes que pertenecen a la iglesia católica tradicional. Pero el problema es que así como la iglesia tradicional sufrió una emigración de creyentes, también la iglesia evangélica está sufriendo una emigración de creyentes y, por ejemplo, posterior a la pandemia, ya no son los mismos números, ya no son las mismas personas que asisten a una iglesia. Ha sido relativamente lento el hecho de que la gente vuelva a las iglesias, y esto que voy a decir es difícil porque la gente se llama relativizado el pertenecer a una iglesia. Cuando me refiero a que ha relativizado, estoy diciendo que la gente ir a una iglesia no implica un compromiso de parte de ellos. Simplemente va porque tiene que ir. Simplemente va porque es costumbre asistir los domingos. Simplemente va porque sus abuelos o sus padres les inculcaron que llegasen al culto. Como decía un día una hermana que decía: no, es que mire, si hay algo que nunca se me olvida, es que la abuelita siempre nos dijo: no dejen de ir a la iglesia. Pues el problema no es que vaya a la iglesia, el problema es si usted está comprometido, no con la iglesia, no con el pastor, sino si usted está comprometido con el evangelio de Cristo Jesús. Esa es la pregunta. Porque la gente ha pensado que todo tiene que ver con ir a sentarse y hacer un número y ya cumplir. No, señor. Por eso el sermón de esta mañana es: ¿llamados a qué? ¿Llamados a qué? ¿Llamados a seguir siendo las mismas personas? ¿Llamados a seguir siendo los mismos bravucones? ¿Llamados a seguir siendo los mismos pecadores? ¿Llamados a seguir siendo las mismas chambrosas? ¿Llamados a seguir siendo los mismos habladores? ¿O llamados a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Y como nos enseñaron en el seminario, el primero que debe de ser confrontado es el predicador. Y nos decía en el seminario, la palabra primero tiene que confrontarlo a uno para poder llevar el poder, el discernimiento que la palabra de Dios da, de tal manera que acá todos tenemos que poner nuestras barbas en remojo y decir: en realidad yo he sido llamado a hacer lo que estoy siendo. ¿O será que yo no quiero que Dios obre en mi vida?
¿Será que yo no quiero que la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera? Pero ocurre que aunque la palabra sea luz, aunque la palabra sea lumbrera, yo quiero seguir en la oscuridad que vivo. Yo quiero seguir en el fango que vivo. Como dice el otro texto grosero, como el cerdo que vuelve a su propio vómito, como el perro que vuelve a su vómito, y la cerda a revolcarse en el propio lodo o en el propio fango. Y cuando leo esta palabra de Corintios, es muy pertinente, porque básicamente el pueblo de Corinto es un pueblo que prácticamente tenía las mismas condiciones nuestras. Corinto era una colonia donde confluían diferentes culturas. Corinto no era parte de la urbe, digámoslo, más importante de la geografía a la cual pertenecía, sino que Corinto era una ciudad apartadita por ahí, pero que en Corinto había una serie de relajos. Pero una serie de relajos, hermano. Tenían, por lo menos de manera religiosa, el culto dedicado a la fertilidad. Y habían unos desórdenes, los mismos desórdenes que también hay, hermano, en la iglesia actual. Solo para que vean, ahí en Corintios 5, mire el tipo de relajito que se tenía. ¿Qué dice el 5:1? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, ¿qué dice ahí? Va. El bicho quitándole la mujer al papá. ¿Se imagina usted ese relajo? Era tremenda la ciudad. No, en la iglesia. Qué difícil era, pastor. No, hermano, no se alarme. Hay cosas peores también en las iglesias actuales. Ya no dijeron amén, va. Unos relajos. Bueno, y este hermano que no es el que estaba con la otra hermana. Ah, sí, lo que pasa es que no funcionó. Y este no es el que ya lleva como 7 en una semana. Esto no es un pecado circunstancial, no, esto es algo, como dicen los alcohólicos, consuetudinario. Y si hablamos de esos pecados en la iglesia, hermano, ¿para qué le voy a enfermar la mente? Pero una de cosas. Claro, con el tiempo uno llega a comprender que esto no es de alarmarse. Esto siempre lo ha habido. Pero sin embargo vale la pena que cada uno de nosotros llegue a la comprensión, no que Dios busca gente santa, porque santo solo es Él, sino que lleguemos a la comprensión de que Dios quiere que por lo menos seamos personas que luchan a diario contra cualquier pecado que llega a nuestra vida. Porque una cosa es que usted luche y otra cosa es que no luche y vaya, pues sigue siendo el mismo ladrón. No ha cambiado para nada. La misma hermana chambrosa no ha cambiado para nada. Y por eso la pregunta con la cual comenzó mi sermón es, bueno, ¿y a qué hemos sido llamados? Pues hemos sido llamados a ser los mismos. Yo no lo creo. Porque la misma carta a los Corintios dirá, téngannos los hombres, versículo 1 del capítulo 4, mírenlo. ¿Qué dice el 1 del capítulo 4 de la primera carta a los Corintios? Así pues, ¿qué dice ahí?
téngannos los hombres. No dice téngannos los hermanos. Es que aquí entre los hermanos nos damos garabato todos, ¿va? Porque aquí todos nos vemos santos. Mire la carita del hermanito que está a la par. ¿Cómo le va a ocurrir que va a ser pecador el hombre? Mire a la hermanita que está a la par. No, si es casi una ángel, hermanita. Pero el problema de esto es que existen en nosotros las vidas públicas, las vidas privadas y las vidas secretas. ¿Alguien dice amén a eso? Vidas públicas, vidas privadas y vidas. Y ahí creemos que nadie llega. Pues le tengo noticias. Para el Señor, nada de nuestra vida secreta le es oculto. Y también le tengo otra noticia. Dios no solamente conoce sus actos, Dios también conoce los pensamientos y las intenciones. Entonces la lucha no es para que los hermanos no tengan por hermanos. Porque aquí el uniforme a cualquiera aparenta. Y aquí todo el mundo, hermano, hermano, hermana, hermanos. Y qué lindo se oye, va. No, el problema es saliendo de esa puerta para allá. Ya estando allá cerca de la plaza, cuando comienzo a gritar como loco, a decir malas palabras, y hay quienes todavía dicen, aquí no estoy en la iglesia. Pues mira, el tener al Señor no solamente lo tenés en la iglesia, lo tenés que tener en todo lugar donde frecuentás, a todo lugar donde estás. Ahí debe demostrar que el Señor es el Señor de tu vida. ¿Llamados a qué? Es cierto, la comunidad que había sido formada ahí en Corinto estaba expuesta a todas estas cosas. Estaba expuesta a los cultos extraños, estaba expuesta a una sociedad en decadencia, estaba expuesta a tantas cosas. Mire, habían conflictos también en la iglesia de Corinto entre ricos y pobres. Corintios 11, 1 Corintios 11. ¿Lo tiene conmigo? Que dice el 11:33. Mira hasta dónde peleaban estos. 11:33 de la primera carta a los Corintios. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué dice? Esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La cena o el ágape, como se llamaba, era la comunión entre creyentes. Y ellos se reunían a compartir los alimentos. Pero había un problema, que los hermanos que tenían mayor capacidad económica llegaban antes a la reunión. Y los hermanos que tenían que trabajar porque eran jornaleros ya llegaban tarde. Los que llegaban temprano eran los que tenían más posibilidades económicas. Los que llegaban después eran los más limitados de dinero. Y se supone que ahí se reunían para poder compartir todas las cosas en común, como ya lo había dicho el libro de los Hechos. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba? Que los que llegaban primero se comían todo el menú, teniendo plata, teniendo posibilidades, y cuando ya llegaban los hermanos jornaleros a compartir el agape, ya no había nada, solo las obras. El egoísmo. Y lo peor, como dice el subtítulo en el 11:23 del capítulo 11 de Corintios, que dice el 11:23, el subtítulo que está ahí en esta traducción: institución de la cena de quién. Hasta para la Santa Cena peleaban.
Ya vimos casos de moralidad, ya vimos casos de religión, ya estamos viendo ahorita una situación que hasta en la Santa Cena, hasta eso había discordia. Por eso el apóstol Pablo, la manera con la cual comienza su carta es una manera muy serena, pero muy clara y comprensiva. No usa una situación tan detallada, ni no, va a ser claro. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio del Señor es claro. No es para complicarse. Y si usted ha decidido poner la mano en el arado, ¿quiénes hemos decidido poner la mano en el arado? El Señor a usted y a mí nos hace una demanda. Nunca había oído eso, ¿verdad? Sí, pero el Señor demanda: quien quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Tome su cruz y siga. Es que nosotros, hermanos, hemos comenzado, y por eso le hablé también de la estadística, porque pareciera ser que en ese deseo, porque la iglesia tenga gente y que mire, lo que hemos hecho es una maquila, no de creyentes, no de seguidores de Jesús. Hemos hecho una maquila de gente que se está dando garabato creyendo que es cristiana, pero en realidad no está siguiendo los ejemplos de Cristo Jesús, incluyendo los que predicamos. Creemos que esto es solo de, ay, que el himnario, ay, que esto, ay, que lo otro. No, Señor, tome su cruz y sígame. Una demanda, una exigencia. Y aquí es donde ya no nos gusta, ¿va? Es que todo está bien hasta que ya se comienza a exigir. Ahí está el cipote en la casa de sus papás y no pasa nada, y qué lindo, y que eres el papá más bello, eres la madre más hermosa del mundo, hasta que el tata le dice: mira, ya tenés 18 años, a partir de hoy el dinero que estás ganando en tu trabajo vas a ayudar a pagar la energía, a pagar el agua, vas a dar tanto para el supermercado. ¿Y qué dice el bicho cuando ya hay exigencia? Me voy. Porque cuando todo es gratis, ay, qué lindo, va, desperdicia comida, hace lo otro. Pero cuando ya le están exigiendo, eres el papá más malo del mundo, mi mamá es una bruja. No, no es una bruja. Te está enseñando que en la vida hay que aprender a ser responsable. En la universidad, cuando vos vas, el catedrático es bien chévere y todo eso, pero cuando comienza a exigir, viejo desgraciado. ¿Y por qué crees que te exige? Te exige porque te va a convenir a ti conocer lo que te está enseñando. Al punto que quiero llegar es, debe de haber una exigencia. Ey, hermano, es que para todo hay una exigencia, hombre. Para todo. Usted va a buscar un empleo, ¿y qué es lo que le piden? Hay una serie de exigencias. Si usted aquí tiene que estar a las 8 de la mañana, no puede venir alcoholizado, no puede venir así, no puede. Hay una exigencia. Y en el evangelio, pues, ¿sabe qué es lo que pasa en el evangelio? Que hemos convertido la libertad en Cristo Jesús, la hemos convertido en libertinaje. Y el pastor es bien chévere cuando los sermones tienen que ver con bendiciones y todo eso, pero cuando ya el pastor viene con una palabra como la de Corintios, ay, ese viejo me cae mal. Yo también me caigo mal a veces, fíjese. Pues esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con la palabra que nos está llegando a todos al corazón. Llamados, pero ¿llamados a qué? Léalo en el texto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, estoy en el 1:2, a la iglesia de Dios. Oiga, no es de la misión bautista, no es de los mormones, no es de los pentecostales, no es de los católicos. ¿De quién es la iglesia? De Dios.
Si es que acaso es de Dios, va. Pues como está en el Evangelio de Juan, le dijeron, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y me encanta Jesús como les dice, ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero en este caso, hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es pertenencia de una organización humana. La iglesia del Señor, que es usted, le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Escritura, gloria al Señor, dice la Escritura que ha sido comprada por precio. Y la primera cosa que dice es a la iglesia de Dios que está en Corinto, y quiero que subraye eso: ¿a quiénes? Santificados. Primero habla de un elemento que en la teología se conoce como la santificación de los creyentes por medio de Cristo. Es decir, nosotros somos parte de la misericordia y bendición ante el Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la carta a los Romanos, que es un tratado teológico, hablará de que todos nosotros hemos sido santificados ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero el pasaje no se queda ahí. El pasaje no solo se queda en la generalidad de los santificados en Cristo Jesús como algo que concierne nada más a Cristo, sino que ahora viene el reto y el desafío. ¿Cómo dice el versículo, hermanos? Llamados a ser ¿con quiénes? Con todos los que están en cualquier lugar. Oiga, y quiero explicarle ahí la palabra. La santificación por medio de Cristo es de manera general y global, pero el desafío es llamados a ser santos con todos los que están ¿a dónde? En cualquier. Si usted va al mercado, si usted va al súper, si usted va a la colonia aledaña donde vive, si usted viene a la iglesia, si usted visita un parque, si usted ve, no significa que solo aquí en la iglesia va a ser llamado a ser santo. Tiene que ser santo en todo lugar. Y la santidad no entendida como esa situación en la cual yo soy alguien perfecto que no tiene ningún defecto. No, la santidad entendida como aquel acto en donde yo procuro ser nueva criatura. Es decir, ¿y de qué sirven los miles de personas que forman parte de la iglesia cristiana evangélica en el país si esta sociedad nunca se transformó? ¿Por qué no se transformó? Porque nunca aceptamos el desafío de ser llamados a ser santos. Hoy lloramos, ay, que pobrecitos los jóvenes. Ay, y yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de nada. No me malentienda. Yo estoy diciendo lo que tenían que hacer las autoridades, lo debió haber hecho la iglesia evangélica. La transformación de nuestra sociedad tenía que ser por medio de la luz del evangelio, pero ocurre que la luz del evangelio no alumbra porque los que somos parte del evangelio andamos más en oscuridad que en la luz. ¿Se entiende eso, hermano? Ocurre que el más ladrón no es el inconverso, el más ladrón es el creyente. El jueves estaba escuchando una llamada telefónica de una persona y qué duras palabras. Le dice uno de las personas estas al otro con el que está hablando por teléfono: solo hágame un favor, le dijo. Yo sé que el hermano que forma parte de la iglesia quiere trabajo, necesita el trabajo, demuestra todo lo que tiene en su currículum, pero hágame un favor. No me lo vaya a contratar. Prefiero que contrate a una persona inconversa y no al cristiano, porque los últimos que he contratado en la empresa son problemáticos. Y yo me sentí mal porque yo ahí era el único pastor que había.
Me hice loco y comencé a hablar de deporte mejor, porque me sentía achicado. Nosotros no deberíamos de andar buscando trabajo. La gente debería venir a buscar trabajo a la gente que trabaje de la iglesia. Los empresarios deberían de venir cada domingo. Hágame el favor, necesito 8 empleados, necesito tal cosa. No, la gente no quiere saber nada de creyente. Primero porque es un atajo de haraganes, como aquel hermanito que vivía en Sonsonate, 28 años, se graduó de la universidad y llegamos a verlo porque la familia nos pidió que fuéramos a orar por él. Y en lugar de orar lo queríamos tastasear todo. Porque mira, y si ya tu familia te pagó el estudio, ya sacaste tu carrera, ¿y qué estás esperando para trabajar? No, es que yo he sido llamado por Dios a orar. Si llevas 2 años y medio orando, men, sos profesional. Tenés un título ahí de la universidad que te dieron. ¿Y por qué no querés trabajar? No, porque hasta sentir el llamado de Dios. Sí, un gran haragán. Y por otro lado, ¿qué testimonio el que damos en las empresas, hermano? Cuando el Señor aquí está diciendo, llamados a ser santos, está diciendo aquí. Llamados a ser santos. Segundo bloque que aparece en este texto, mire cómo dice el 4, gracias doy a mi Dios. Lee conmigo eso. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice aquí el 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Nosotros humanamente no tenemos la capacidad de cambiar, pero como Dios nos ha dado todas estas riquezas y nos ha enriquecido con su Espíritu Santo, el que va a obrar no es nuestra carne ni nuestra mente. Lo que va a obrar en nosotros es el poder del Espíritu Santo que está en su corazón. Como yo les he dicho aquí a los hermanos, esa alabanza que dice, Espíritu de Dios, llena mi vida. El Espíritu contesta, ¿va? Si yo quiero, hijo, si el que no quiere dejarme sos vos. Desde hace años te quiero llenar, desde hace años te quiero transformar, pero vos no me dejás. Seguís teniendo las mismas mañas. Seguís teniendo, aunque sos enriquecido, pero no querés cambiar. No querés ser transformado. Yo tengo todo el poder. Por eso dirá la carta a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder. ¿Poder para qué? Para transformar y para hacer de nosotros personas diferentes. Sí, yo sé que a usted no se le va a quitar lo chambrosa, pero desde el momento que el Espíritu comience a obrar en su vida, hermanita, desde ese momento la lengua le va a agarrar calambre. Y cuando quiera contar algo que no le incumbe ni nada, ahí va a sentir algo me pasa. Pero no es usted, es el Espíritu obrando en usted. Sigo leyendo. Y esto es terrible. Así, estoy en el 6 y quiero que subraye esto, hermano. Así como el testimonio acerca de Cristo, oiga lo que dice ahí, hermano. Ha sido, ¿qué dice? ¿El testimonio de quién? En otras palabras, nuestro testimonio es una confirmación de que Cristo vive en nosotros. Yo le pregunto ahora, ¿y usted ya confirmó que Cristo vive en usted? Que esté confirmado, dice. Por eso aquí no es el hablador que dice, yo soy cristiano evangélico para gloria y honra de Dios. No, aquí la cosa es por sus frutos.
No, no hablemos pajita. No hablemos mentira. Que dice aquí, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En otras palabras, se nota que Cristo vive en vos, pues. O en palabras de Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y Pablo, mire, por ejemplo, cuando yo analizo la personalidad del apóstol Pablo, es un tipo altamente reactivo, altamente violento. Participaba siguiendo a los primeros creyentes para poder pedir cartas que los asesinasen. Es decir, que un hombre que no tenía, digamos, sensibilidad alguna, sino que era, como dicen los jóvenes, era pelado el Pablo. Pero cuando comenzó a confirmarse el testimonio de Cristo en él, cuando dice el libro de los Hechos que lo agarraron entre varios, y le pegaron una tunda pero exagerada, y él no reaccionó. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Demostrando su carnalidad, su humanidad, o demostrando y confirmando que Cristo habita en él? Lo meten preso injustamente, y ¿qué se pone a hacer en el libro de los Hechos? A cantar. Le pide al Señor que lo lleve en paz hacia Roma. De repente dice Hechos 27 que se metió en una nave, que estuvo una tempestad terrible, ya se iba a ahogar, una tragedia terrible. Y cuando llegó a Roma, en lugar de renegar, dice que todavía lo metieron a Roma preso. Estuvo con un soldado romano durante 2 años y medio en un arresto domiciliar. Pero sabe que en esos 2 años y medio, ¿qué hizo Pablo? Recibía a todos los creyentes y predicaba la palabra. Es decir, había confirmado que Cristo habitaba en él. Ahora, porque aquí el problema, hermano, no es de nosotros. ¿Sabe quién puede decir si somos cristianos o no? Nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. Ellos pueden decir. A ellos preguntémosles. Vamos allá a hablar con el jefe de nosotros y le preguntamos: mire, disculpe, ¿y el fulanito y el menganito han dado buen testimonio del evangelio aquí en su empresa? Qué serios los veo, hermano. Serios. El que puede dar testimonio es el vecino que oye los relajos de nuestra casa. Comienzan a sonar las puertas, las malas palabras, y no es que ha llegado el bolo de la colonia, es que ahí llegó el hermano. Porque el bolo llega y a fondearse llega. No, el hermano llega a hacer un gran relajo, a tirar cacerola, y que desgraciado, y que aquí mando yo, y que no. ¿Y dónde está el testimonio de Cristo confirmado en usted? ¿Cómo reacciona ante las circunstancias? Voy a seguir leyendo antes de que alguien se exaspere. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 8, quiero que lo lea también. El cual también, que dice otra palabra, ¿os qué? Y esta palabra no hay que tenerle miedo, porque mire, yo no puedo saber si usted es cristiano, ni usted tampoco puede saber si yo soy cristiano. El único que puede confirmarnos es el mismo Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso aquí dice, gloria al Señor, denle un fuerte aplauso. El cual también os confirmará. No, si yo, ahí en los evangelios dice, algunos van a decir: Señor, si nosotros predicábamos, Señor, si nosotros orábamos y sanaban los enfermos, Señor, si nosotros íbamos a la iglesia, Señor, si nosotros diezmábamos. Y dice que el Señor va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca
os conocí. Nunca os conocí. Qué terrible, hermano. Por eso vale la pena que usted esta mañana, al leer esta escritura y hacer el desafío que el Señor nos está haciendo a todos nosotros en esta mañana, nos preguntamos, ¿hemos sido llamados a qué? A ser santos, a hacer la diferencia en la sociedad. Hemos sido llamados a qué? A ser confirmados por Dios. A que la gente pueda decir, en ese chavo se nota que es cristiano. No me mira esa hermana, olvídate, si puchica, mano, qué testimonio más bárbaro. Confirmación de los hombres y confirmación de Dios mismo. La carta de Juan es la que dice: el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios es el Espíritu que habita en nosotros. Como dicen por ahí, dice que la sangre llama sangre, dicen en la parte coloquial. Es decir, cuando alguien tiene algún familiar, algún hijo, ¿va? Y de repente quizás no lo reconoció, no lo supo que lo había engendrado, pero de repente crece y se conocen. Y claro, la sangre llama sangre, porque el bichito es igual, los mismos gestos, todo tiene del hombre. ¿Y qué? Se conoce que es hijo de él. ¿Por qué se conoce? Por las características, no solamente exteriores, las características interiores de alguien. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿a quién nos debemos de parecer? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Jesús. Ahora, ¿y usted qué cree que Cristo haría los relajos que usted y yo hacemos, hermano? ¿Y usted cree que Cristo haría las mismas rabietas de nosotros? ¿Y usted cree que Cristo actuaría así como nosotros actuamos? Por eso, hermanos, el llamado en esta mañana que el Señor nos hace es: yo no los he llamado a que sigan siendo iguales. Yo no los he llamado a que sigan siendo peores. Yo los he llamado para que sean santos y para que sean confirmados por medio del Señor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Padre, qué tremenda palabra la que nos has dado esta mañana. Qué palabra, Señor, que nos redarguye. Qué palabra que nos edifica. Qué palabra que nos motiva. ¿A qué hemos sido llamados? Porque en muchos de nosotros ha pasado tanto año y seguimos siendo los mismos. Ha pasado tantos ministerios y seguimos siendo los mismos. Ha pasado tanto tiempo, como dice el texto de Jeremías tan triste: pasó la siega, terminó el verano y vosotros no habéis sido salvos. Esta mañana yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, comience a hacer la obra. Comience a moldearnos. Comience a transformarnos. Algo que siempre has querido, que seamos nuevas criaturas, pero que nosotros nunca lo hemos dejado. Las cartas de Pablo dicen: para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero nosotros solamente nos hemos quedado con el nacimiento. No queremos crecer, no queremos madurar. Seguimos siendo los mismos bravucones. Seguimos siendo las mismas arrogantes. Seguimos siendo los mismos habladores, truanes, mentirosos.
Seguimos siendo los mismos fornicarios, adúlteros. Seguimos siendo los mismos enemigos. Seguimos siendo los mismos pleitistas. El Señor quiere transformarnos a todos nosotros, iglesia. Porque la iglesia no es de la denominación, la iglesia es de Dios. Y Él quiere que nosotros procuremos ser santos. Procuremos dar una confirmación de que Cristo vive en nosotros. Por eso quiero que se vaya con este pensamiento en su mente. El Evangelio es una exigencia. Es una exigencia para dejar que Dios nos transforme. Ya no siga justificando su mal proceder con aquello de que salvo siempre salvo, porque esa es una muletilla, una justificación a nuestras truanerías. El Evangelio es una exigencia que Dios nos hace a todos. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tanto corito que cantamos, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y nosotros lo hemos cambiado por las cosas que yo hacía, ahora las hago menos. No, dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cámbianos, Dios, con tu Santo Espíritu. Cámbianos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, porque ya no queremos ser igual. Renuévanos, Señor Jesús. Yo sé que usted conoce este cántico, y si de verdad quiere que Dios lo renueve, si de verdad quiere, cánteselo. Si usted quiere seguir en lo mismo, no hace falta que lo entone. Pero si en realidad quiere que Dios lo cambie, digámosle: renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. ¿De verdad ya no quieres ser igual? Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Y declaramos en esta mañana: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
gracias te damos en esta preciosa mañana por tu palabra. Y ahora, Señor, queremos que toques el corazón. Si hay alguna persona que quisiera entregarle su vida al Señor, si hay alguien que quiere de corazón aceptar a Cristo, levante su mano, póngase en pie. Queremos orar con usted y por usted. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.